Buenas tardes, miércoles 12 de marzo de 2014. Esto es Montaña y Aventura, un programa para todos los aficionados al deporte de montaña. Y en el programa de hoy vamos a adelantaros un poquito las cosas que vamos a ver. Vamos a hablar de noticias, vamos a contaros un poquito algunas noticias de la actualidad de montaña, de viajes, de este tipo de cosas. Vamos a tener un monográfico estupendo sobre el Valle del Roncal en Navarra. Vamos a contaros cosas para los que sabéis y para los que no sabéis cosas. Nos vamos a estar con nosotros en la entrevista, en el monográfico, Patricia Vizcarret, una de las personas que mejor conoce para mí el Valle del Roncal. Después vamos a contaros un poco lo que va a pasar este fin de semana con las salidas de los clubes. Los domingos sabéis que os solemos contar un poquito dónde se marchan los clubes, de dónde os podéis apuntar a las excursiones de los clubes. Hablaremos del parte de esquí de las estaciones para contaros cómo está un poquito el tiempo, el parte de esquí, los espesores de las estaciones con David Flores. Bien, Montaña y Aventura, miércoles 12 de marzo de 2014, comenzamos. Bien, en nuestra sección de noticias de esta semana, contaros primero que este domingo se ha celebrado en el Valle del Roncal el Triatlón Valle del Roncal. Otra de las ediciones se ha alzado con el primer puesto el catalán Joan Freixà. El buen tiempo y las buenas condiciones en las que se encontraba el valle, el magnífico sol, un montón de nieve, o sea, estaba todo genial. Ha hecho que sea una prueba este año especial y que la gente que haya, tanto los participantes como los asistentes, hayan disfrutado mucho. Bien, pasamos a una noticia un poquito peor. 5 montañeros han fallecido en un trágico fin de semana en el Circo de Gredos, en la zona de Madrid. Ha sido un fin de semana, pues como decimos, trágico. 5 fallecidos en 2 accidentes. Se han cobrado la vida de 2 alpinistas el sábado y 3 el domingo. El buen tiempo ha hecho que gran número de personas acudieran a la montaña este fin de semana. Los servicios de rescate preveían muchas intervenciones, pero no un balance tan dramático. Eran en su mayoría escaladores y esquiadores expertos y con gran experiencia en esta zona. Bien, Marc Pinsach y Marta García, campeones de España de esquí de montaña. Los esquiadores catalanes dominaron la máxima competencia nacional y se llevaron los 2 oros en juego. Se han proclamado nuevos campeones de España de esquí de montaña, como os decimos, en modalidad individual, en una prueba disputada este domingo 9 de marzo pasado en la estación de esquí de Formigal, en el Pirineo aragonés. Marc Pinsach se ha impuesto ante Nil Cardona y Miguel Caballero, que quedaron segundo y tercero respectivamente. Pero aquí no acabó el dominio de la escuadra catalana, que además consiguió copar las 2 segundas plazas en juego gracias a la actuación de Nil Cardona en categoría masculina y Marta Pobleta en categoría femenina. Naya Quincoces fue la primera en categoría femenina, pero fue penalizada al perder los crampones. Es una de las cosas que, para los que no lo sepáis, en competición es muy importante. Tienes que llevar una manta térmica, crampones, etcétera, y cualquier fallo en este tipo de cosas se penaliza. Bien, cada montañero que intente ascender al Everest deberá bajar 8 kilos de basura al campo base. El gobierno nepalí, en un intento de limpiar la gran cantidad de basura que existe, como sabéis, la mayoría de la gente aficionados a esto en los diferentes campos base, han decidido que había que solucionarlo y que la mejor manera de hacerlo es a través de los montañeros o alpinistas que intentan la cumbre. La norma entrará en vigor a partir de abril de este año 2014. Va a existir un cuerpo de policía especial en el campo base para controlar todo este tema y esta norma, y que las expediciones no se la salten. O sea, es decir, que además de bajar la basura personal de cada persona, cada uno que intenta ascender al Everest y a otras montañas va a tener que bajar 8 kilos de basura. Bien, y para terminar la sección de noticias, contaros que ha sido un fin de semana con gran afluencia turística en los Pirineos. La mayoría de las localidades del Pirineo navarro, aragonés y catalán han recibido este pasado fin de semana una gran cantidad de visitas entre esquiadores, turistas y aficionados a la montaña. Las excelentes condiciones climatológicas han contribuido a que muchas personas decidieran acercarse a los Pirineos para disfrutar de la montaña. Puede catalogarse como uno de los mejores de la temporada, según nos ha confirmado, digamos, alguna fuente que tenemos. Y es importante porque, digamos, la zona que existe en los Pirineos entre las Navidades y la Semana Santa es bastante incierta, ¿no? Y si los fines de semana son buenos, entre las fiestas navideñas y la Semana Santa, esto es lo que, digamos, marca un poquito si la temporada va a ser buena o va a ser mala.
Bien, en la entrevista de esta semana vamos a hacer una entrevista monográfico. Vamos a contaros una historia un poquito curiosa. Vamos a hacer un monográfico, por eso digo de esa forma, sobre el Valle del Roncal, en Navarra. ¿Por qué el Valle del Roncal? Porque digamos que es quizás el mayor exponente del Pirineo navarro, el primero que se adentra ya, digamos, en las grandes montañas. Para esta entrevista vamos a contar con Patricia Vizcarret. Patricia Vizcarret es amiga personal, amiga de esta casa. Y voy a contaros un poquito quién es. Patricia es una persona que está premiada por la Federación Española de Montaña por varias actividades de alpinismo. Ha tenido expediciones en Karakorum, Himalaya Indio, Nepal, Pakistán, Perú, Bolivia, Jordania, Alaska, en el Ártico, en cantidad de sitios. Monitora de esquí en el Valle de Belagua. Hace años publicó una guía estupenda junto a Alberto Urtasun sobre esta zona del Pirineo navarro y el Valle de Salazar también. Es una de las socias de la empresa de actividades de montaña y aventura NIBE, posiblemente una de las mejores agencias del Pirineo navarro, digamos la más profesional. Y sobre todo, yo suelo decir que Patricia es una persona que desde muy pequeña ha estado en el Valle del Roncal y que es una apasionada de esta zona y de las zonas lindantes como Zuriza. Bien, para introducirnos un poquito en el Valle del Roncal, voy a contaros que está enclavado al nordeste de la comunidad, en la cordillera de los Pirineos, dispuesto de norte a sur, es decir, vamos a lo largo, según subimos para arriba, y recorrido por el río Esca, que desemboca en el pantano de Yesa, como sabéis muchos de los que os acercáis. Mucha gente para nosotros puede ser muy familiar. Vamos a tratar hoy de llegar a los que no lo conocéis tanto. Comprende 7 villas, 7 pueblos, que son Burgi, Garde, Isaba, Roncal, Urzainqui, Uztarroz y Vidangoz. Limita al norte con Francia, con el departamento de los Pirineos Atlánticos, conocéis al final que está la estación de Aret, en esa zona. Al este, con el Valle de Ansó en Huesca. Al sur, con Salvatierra de Esca, el pueblo que nos encontramos al subir desde el pantano de Yesa. Y al oeste, con el Valle de Salazar. La orografía que tiene este valle es fundamentalmente montañosa, dada la situación que tienen los Pirineos, encontrándose en el valle la cumbre más elevada de Navarra, la Mesa de los Tres Reyes, un objetivo para todos los montañeros navarros o todo el mundo alguna vez se acerca por allí. Al norte del valle está el Valle de Belagua, un poquito por encima, digamos, de lo que es la zona de los pueblos, que es el único valle glaciar que tenemos en Navarra. Se formó por lenguas de hielo del glaciar de Larra. Más arriba de Belagua encontramos ya la Reserva Natural de Larra, digamos que se forma el valle en 3 escalones. Hablamos primero de lo que es el Roncal, la zona de los pueblos, después tenemos Belagua y después ya tenemos la zona de Larra, que es la zona donde está el Pico de Aní y toda esta zona, ya cerquita de la frontera francesa. Es también uno de los macizos kársticos más grandes de Europa. Eso os podéis conocer las grietas en el terreno, toda esa zona tan bonita que queda arriba. Las cosas que podemos hacer después de hacer deporte, hoy vamos a hablar bastante de deporte y de las actividades que allá realizamos. Las posibilidades son infinitas. Hablamos de visitas culturales, cantidad de museos, de la gastronomía es fenomenal. Para los aficionados a la fotografía, para los que os gusta el tema de los hongos y de las setas ya en la zona de octubre, toda esa parte del año. Y bueno, pues vamos a meternos un poquito más y hablar con una persona que conoce realmente bien todo esto. Bien, pues lo prometido es deuda. Esta tarde en el programa de Es Montaña está con nosotros Patricia Vizcarret. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenas, Joaquín, ¿qué tal estamos? Primero, ¿cómo estás? Acabáis de terminar la jornada, me imagino, con los niños en el Valle de Belagua. Sí, justo hoy hemos acabado, bueno, ha sido un día además súper bonito, ahora de primavera, y sí, ya hemos cumplido. Muy bien. Pues bueno, contaros un poquito, hemos estado hablando un poco sobre el Valle del Roncal, sobre lo que es, y ahora pues quién mejor que tú para contarnos un poquito. Vamos a tratar de introducir a gente que lo conoce un poquito menos sobre diferentes actividades que podemos hacer. Sabemos que es súper difícil elegir, ¿no?, lo que nos gusta, lo que nos apetece, pero vamos a intentar un poco elegir de cada una. Vamos a empezar, por ejemplo, con el esquí de montaña, con el esquí de travesía. Por ejemplo, ¿qué nos recomendarías a una persona que, digamos, que no conoce haciendo esquí de travesía el valle? Pues bueno, por ejemplo, si estás iniciándote en el esquí de travesía, pues la zona ideal para ello es la zona de Larra, viendo hacia el Animendi, hacia Añelarra, hacia Aukerri. Por ahí puedes hacer por rutas muy sencillas y la verdad es que normalmente suelen tener bastante nieve y bastantes buenas condiciones. Y luego, si ya tienes un poquito un nivel de esquí, a mí me gusta mucho una ascensión que se hace circular, que es subir a la Carchela por el tubo y luego bajar la Pala Sur hacia el Valle de Minchate, que es un valle muy poquito conocido y que da una excursión circular, la verdad, súper bonita. Uh-huh. Vale, sobre todo vamos a hablar, para la gente que no conoce esto, siempre lo que más interesa es el punto de partida, digamos, ¿dónde podemos decir que es de dónde se deja el coche para empezar estas ascensiones de esquí? Por ejemplo, para lo que es la ruta que sería más sencilla, para la gente que está iniciándose en travesía, la dejaríamos en la curva helicoidal, que se llama curva helicoidal de la Contienda, que es el parking de las pistas de fondo de la Contienda. Eso es. Justo carretera hacia Francia, carretera hacia la estación de Alpino de la Pierre Saint-Martin. Muy bien.
Vale, pues bueno, lo que estoy dándome cuenta es que aunque no es Valle del Roncal, estamos hablando de la zona de Ansó, vamos a tener que introducir en este monográfico un poco para los deportes, yo creo, la zona de Zuriza, ¿no crees? Sí, la verdad es que muchas veces los que vivimos en Belagua, bueno, no te quedas en Belagua, sino que tienes muchos valles en un radio muy cercano de media hora de coche en los que hay también cosas muy interesantes. Y a nivel, por ejemplo, de esquí de travesía, lo que es el Valle de Zuriza, la Sierra de Alanos, dan mucho juego. El Valle de Gamueta. Vamos a pensar, una persona va 3 días o 4 a la zona del Roncal a pasar un fin de semana, pues es inevitable, ¿no?, que pases un día por la zona de Belagua y el otro por la zona de Zuriza. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de, digamos, ascensiones. Vamos a hablar primero de una ascensión en verano, por ejemplo. ¿Qué montaña, digamos, sería, o qué 2 montañas, por ejemplo, de dónde comienzan, etcétera, pues serían obligatorias en el Valle del Roncal a una persona que va? A mí, por ejemplo, tengo especial cariño a todo lo que es la Sierra de Alanos, ¿no? Ascensiones muy sencillitas, pues un Achar de Alano o un Peñaforca o Espelunga. Me parecen ascensiones muy bonitas, ¿no? Que técnicamente son sencillas y luego tienes unas vistas muy bonitas, son muy espectaculares. Yo tengo especial cariño a esa zona, ¿no?, de los Alanos, de Peñaforca, Caurre también. Vale, entonces la gente, bueno, yo oriento un poquito lo que conozco, superamos el pueblo de Isaba, giramos a la derecha para ir hacia Zuriza, llegamos al camping de Zuriza y ahora ¿dónde nos tenemos que dirigir para empezar estas ascensiones? Para empezar estas ascensiones, si tú partes del camping de Zuriza, seguirías la pista de Tachera hasta el final de esta pista y luego de ahí ya tienes a mano derecha que da ya todo lo que es el farallón de la Sierra de Alanos. Y de ahí puedes hacer cualquier ascensión hacia los Alanos o hacia Quimboas. Bueno, ahí tienes un circo que tiene muchísimas posibilidades. Muy bien. Vale, hablamos ahí de eso, de Peñaforca, Alanos, extensiones de 3 horitas, 4 horitas. Vamos a hablar ahora de una un poquito más sencilla para personas que van pues con unos niños más jóvenes, con lo que sea una extensión de 1 a 2 horas. ¿Qué podemos hablar en el Valle del Roncal, por ejemplo? Pues en el Valle Roncal, por ejemplo, de 1 a 2 horas puedes tener en la Carchela. La Carchela es una montaña que estéticamente parece así, por ejemplo, en invierno es más seria, pero en verano es muy sencilla. Son senderos muy sencillos y en un par de horas pues, haces la ascensión. Y tienes unas vistas muy bonitas, sobre todo el Valle de Belagua. Vale, ¿dónde salimos exactamente para hacer la Carchela? Saldríamos, igual que antes, carretera a Francia, y en una de las curvas, bueno, se pueden salir de diferentes sitios, pero en una de las curvas hay una cabaña de pastores, que está ahora nueva, arreglada. Desde esa misma curva podemos salir. Hay un cártel grande que es de señalización. Vale, muy bien. Cambiamos de actividad. Vamos ahora a hablar, por ejemplo, de senderismo, ya no un poco ascensiones, sino digamos un recorrido circular bonito, una de eso de dejar un coche en un sitio otro en otro, o salir de un sitio y volver al mismo. En lo que es Belagua, en lo que es el Valle de Belagua, Roncal, toda esta zona, ¿qué podríamos recomendar? Una así un poquito larga para pasar el día en verano. Por ejemplo, a mí me parece muy bonita, es el sendero de los contrabandistas que recuperaron entre una asociación cultural de Isaba y sale desde el mismo Isaba y recorre toda la divisoria que divide lo que es el Valle de Minchate y el Valle de Belagua y acaba en las faldas de la Carchela o bien en Juan Pito. Depende, tienes posibilidades de bajar la carretera en varios tramos. Pero es un sendero muy bonito que está marcado. Y la duración depende de cuando tú abandones el sendero y bajes al valle. Tienes varias alternativas para bajar al valle. Hay 2 o 3 salidas para bajar. Muy bien. Vale, ahora para los aficionados un poco al tema del descenso de cañones, de todas estas cosas, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en esa zona? Pues en esta zona tienes lo que son los cañones más sencillos, que es por ejemplo Arandar y el de Burgui, que hasta mitades de junio suele ser bonito porque tiene bastante agua. Está reequipado hace poco y está bien equipado. Es sencillito, es una cosa muy sencilla. Y luego está el de Tacheras, que también son descenso cañones sencillos. Y luego ya pasaríamos al de Arra con Belagua, que es un poquito más complicado. Y si queremos complicarnos más y tenemos más nivel de barranquismo, podemos pasar ya a la zona de Santa Engracia, que son cosas un poquito más serias ya, en la zona de Francia ya. Yo doy fe, yo conozco esa zona y la verdad para los aficionados a los cañones, la zona francesa, es decir, superamos ya la zona de Aret y tal, bajamos a Francia, estando en Roncal, pasando el día podemos ir perfectamente y hay cañones impresionantes en esa zona. Muy bien, continuamos. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de una familia que va con sus hijos, que están o con sus sobrinos, que están tranquilamente y que quieren, digamos, ir a un sitio donde pueden pasear, pueden dar una vuelta, bañarse en el río, en verano, ¿Qué podemos recomendar a la gente? ¿Qué zona del Roncal o qué un par de zonas, por ejemplo? Pues, por ejemplo, si vas con niños muy pequeños, bueno, con niños o pequeños y así, es muy bonita la zona de Minchate, porque tienes varias campas y tienes zonas muy cerca de la pista donde dejas el coche. Luego tienes pozas pequeñitas en las que no tienes ningún peligro. Si vas con niños, pues estar tranquilamente y es un sitio muy agradable. Y si no, también en Zuriza, Zuriza es un poco la playa del Pirineo de esta zona. Tienes millones de pozas muy chulas, puedes perderte en un rinconcito que nadie te vea.
La verdad es que puedes descubrir sitios nuevos, también es muy interesante la zona de Zuriza a ese nivel. Muy bien. Vale, vamos a hablar un poquito de la bicicleta de montaña también, por ejemplo. El auge que tiene últimamente la bicicleta de montaña. ¿Qué ruta podemos hacer así chula, por ejemplo, por el valle, por la zona? Pues aquí, por ejemplo, hay varias rutas marcadas de BTT, bueno, muchas otras sin marcar, pero BTT es una vuelta muy bonita, la vuelta que va desde Laza. Dejarías el coche en Laza y subes por las pistas que van por Laza, de ahí tienes marcado ya, está marcado con la señal homologada de BTT, y bajarías hasta Vidangos, o puedes hacer una circular por Roncal, subir por Roncal, por Urzainqui. Hay varias rutas que están señalizadas y en la oficina de turismo tienes información de todas estas rutas. De las rutas, sí, de todo muy bien. Sí. Y me imagino que también en la zona, digamos, más baja del valle, desde las zonas ya de Burgui para abajo y así, también podemos encontrar sitios chulos para andar. Sí, lo que pasa que aquí en general no son zonas sencillas de BTT, o sea, si tenemos la idea de venir en plan con niños y así, hay muy poquitos sitios pues en los que tengamos poco desnivel. Aquí enseguida empezamos ya a coger desnivel y es un poco para sudar la camiseta, vamos. Uh-huh. Vale. Si no, habría que ir hacia la zona de Irati, de la selva de Irati, ahí sí que hay recorridos más sencillos. Y ahora han hecho un centro de BTT muy grande y que igual ahí sí que podemos encontrar recorridos más sencillos de BTT. Uh-huh. Vale, yo creo que es la combinación perfecta de fin de semana, ¿no? Poder pasar o de unos días, unas vacaciones de semana para combinar el Valle de Salazar con el de Roncal. Sí, hablamos eso de distancias de media hora de carretera, 3/4 de hora como mucho, tampoco son grandes distancias de carretera, ¿no? Vale, y por último, como última actividad, digamos, de la zona, vamos a hablar un poquito de escalada, por ejemplo, la gente que quiere escalar, vamos a hablar primero de escalada deportiva. ¿Qué podemos hacer en el Valle del Roncal de escalada deportiva, ya vías equipadas, etcétera? Pues escalada deportiva tenemos una zona de iniciación muy sencillita en la zona de las pistas de fondo del Ferial, en la zona de Eraiz, que es un poco para iniciación. Luego en la zona de Lácora, arriba hay 4 vías equipadas de largos, también ya un poquito ya pues de 6A, 6B, pero están perfectamente equipadas. Y luego ya pasaríamos a la zona de Zuriza, donde pues de 6 años aquí se ha equipado muchísimo. Vías de largos, pero bueno, hay muchas que están con paraboles, incluso demasiados paraboles. Sí, ¿no? Tienes de todo, sí. Vale, y vamos a hablar también un poquito vamos a hablar de una escalada más seria, vamos a hablar de escalada en montaña, de doble cuerda, etcétera, ya de una escalada un poquito más técnica. ¿Qué podemos hacer? Una ruta ya fuerte y potente en la zona. Pues aquí, por ejemplo, en la zona, lo que es en el desfiladero, la carretera que baja desde Zuriza hacia Ansó, ahí tenemos en todas estas paredes, hay numerosas vías y hay de todo. Hay vías muy interesantes, otras que la roca igual está más rota pues hay grandes clásicas como las Minú, la Camil, que son vías que... O sea, estamos hablando Patricia, nos dices de Zuriza Ansó, hablamos de las laderas de Ezcaurre, digamos. Eso es, son de Ezcaurre y de Espelunga. Los dos, conforme vamos por la carretera, a ambos lados podemos ver numerosas paredes, pues entre estas paredes, de unos años aquí se están abriendo numerosas vías y algunas de calidad y muy bonitas y con un entorno, la verdad, pues espectacular. Uh-huh. Muy bien. Vale, pues vamos a cambiar ahora un poquito de tema, no de tema, sino de forma de verlo. Hemos hablado al principio de la entrevista de Patricia, como hemos dicho, es directora o digamos promotora de una de las mejores agencias del Pirineo, que es NIBE. Háblanos un poquito de qué es NIBE exactamente. Bueno, pues NIBE es una empresa de promoción de deportes de montaña. Empezamos ya hace 10 años, mi socio Alberto Urtasun y yo. Y bueno, pues intentamos un poco promover diferentes deportes de montaña, no solo ofreciendo actividades guiadas, tanto de escalada, de esquí, de travesía, de senderismo, sino también pues muchas veces organizando pues jornadas específicas, montando audiovisuales de montaña, editando libros. Un poco intentamos no anclarnos solo en un sector de montaña, ¿no? Sí tener un abanico muy amplio, diversificar bastante. Uh-huh. ¿Cómo está la cosa, Patricia, el tema de montaña? ¿Está moviendo gente en verano y así? Pues nosotros la verdad es que no nos podemos quejar de trabajo. Creo que también al llevar ya tanto tiempo pues ya tienes un poco una cartera de clientes y bueno, intentamos hacer bien las cosas porque el boca a boca al final pues es muy importante y bueno, se nota que lo que es el turismo local de Pirineo va creciendo más, así como los trequines a países lejanos pues están bajando un poquito más porque al final es un desembolso mayor de dinero. Pero lo que es aquí el turismo de Pirineo yo creo que va funcionando poco a poco, con mucho esfuerzo entre todos, pero va funcionando, sí. Muy bien. Bueno, una de las actividades que a mí más me gusta de la agencia vuestra, que la conozco bien y lo sabes además, bueno, es el tema que hacéis con discapacitados. Es una de las cosas que mucha gente no conoce, que estáis haciendo ese tipo de actividades, y creo que además dentro de poco tenéis una con el tema del esquí. Cuéntanos un poco qué cosas soléis hacer con esto.
Sí, pues empezamos hace unos años ya colaborando con la Escuela de Esquí Francesa aquí de la Pierre Saint-Martin, que tiene una fundación muy importante que trabaja en este tema de la discapacidad y el esquí adaptado. Y este año nos hemos sacado lo que es el título de tándem, que es para poder llevar a gente en estas sillas adaptadas con esquís que hay. Y bueno, la verdad es que estamos trabajando también bastante en este mundo porque, como tú dices, pues es un gran desconocido y mucha gente no sabe ni qué puede esquiar, ¿no? Teniendo determinadas lecciones. Y entonces el fin de semana 15 y 16 de abril tenemos un fin de semana en el que eso va a venir y hay bastantes deportistas apuntados. Y bueno, es un día en el que vamos a probar, hay diferentes sillas según qué lesión tengas, con diferentes esquís, y bueno, va a ser 2 días pues de probar todo este material y bueno, de disfrutar también de la montaña. Qué bien. También hacéis en verano, digamos, podéis conseguir subir a gente a un montón de sitios, ¿no? Mediante, no sé exactamente cómo le llamáis a ese carrito que utilizáis. Sí, se llama Joelete, es una silla adaptada, es una silla todoterreno, vamos, digamos algo así, y entonces es una silla que te permite, con la ayuda de otras 2 personas, hacer ascensiones de montaña sencillas, mientras sean senderos un poco de hierba o incluso con piedras, pero bueno, que no sean ya trepadas, ni haya que escalar, ni cosas un poco complicadas. O sea, que permitís a una persona discapacitada, digamos, la podéis subir a un montón de lugares para que vea, digamos, todo lo que no podría hacer ella por su cuenta. Eso es, sí, la verdad es que bueno, es un mundo también que poco a poco vamos medio innovando conforme nos toca, porque es un mundo que falta muchísimo por trabajar, claro, ¿no? Está muy poco desarrollado y conforme vamos viendo, pues vamos intentando hacer mejoras, muchas veces muy caseras, ¿eh? Muy bien. Sí. Bueno, hemos hablado un poquito en la sección de noticias de este programa de hoy miércoles, digamos, cómo ha ido, ya sabemos que estaba a tope, pero ¿cómo ha estado el domingo con el tema del triatlón en el Valle? Pues la verdad es que a tope, fue un fin de semana, bueno, como ya sabéis, todo espectacular, que yo creo que todo el mundo salió al Pirineo y a las montañas que tenían cerca, y el triatlón, pues la verdad es que salió muy bien, a nivel organizativo salió muy bien, la gente contenta, lo que es el circuito de fondo, la verdad, estaba muy bien, ha dicho todo el mundo, y sí, la verdad es que, vamos, apoyó todo el tiempo, la nieve, todo. Sí, salió muy bien. Vale, para ir terminando un poquito, ahora vamos a hablar un poco de algo más cultural, digamos, del Valle, que a mí es algo que me interesa mucho, que suelo decir que no se puede ser navarro y no conocer estos dos eventos que se hacen en el Valle, ¿no? Que eso, vamos a ver primero, el 3 de mayo de este año se celebra otra vez el Día de la Almadía en Burgui. Entonces, cuéntanos un poquito, Patricia, de qué se trata esto. Pues es un día que empezó un poco para hacer un homenaje a lo que eran los últimos almadieros, que eran pues estas personas que bajaban con los troncos que recogían por la montaña para venderlos luego en otras provincias, y los ataban de una manera que se llaman almadías y bajaban en estas barcas por los ríos, casi prácticamente hasta Tortosa llegaban muchas veces. Y entonces en homenaje un poco a esta gente, porque realmente era una vida súper dura, donde muchas veces bajaban y no sabían nadar, se jugaban el tipo, todo el día mojados, bueno, era una vida de una gente muy dura, ¿no? Y entonces pues empezó haciendo un homenaje a esa gente, y es un día pues un poco de fiesta, que baja una almadía, bajan 3 almadías, y siempre se hace un homenaje a una persona o a un colectivo especial, pues que ese año pues que ha hecho algo especial, o bueno, que se le quiere reconocer un mérito, ¿no? Muy bien, vale, nos vamos un poquito más adelante ahora, el 13 de julio, el tributo de las 3 vacas, arriba en la Piedra San Martín. Cuéntanos un poquito qué es esto. Sí, pues esto es otra fiesta que se hace, bueno, se viene celebrando desde hace ya, es una fiesta muy antigua, y conmemora un poco, hace años hubo un conflicto entre pastores de las 2 vertientes, de la vertiente navarra y la vertiente de la Nevaretús, y entonces la forma en la que arreglaron ese conflicto es pues haciendo una especie de pacto para poder compartir pastos y fuentes, ¿no? Entonces ese día sube gente de la Nevaretús, que es la vertiente francesa, y sube gente de aquí del Valle Roncal, y se intercambian 3 vacas del mismo pelaje, del mismo entaje y del mismo astaje, y bueno, se hace una fiesta alrededor de este pacto ya milenario. Muy bien. Vale, yo de recomendar a todos los oyentes, digamos que aparte, yo creo que es la forma perfecta de compaginar un día de montaña o un fin de semana de montaña con estos 2 eventos, 3 de mayo y 13 de julio. Ambos, un montón de gente, un montón de ambiente, un ambiente maravilloso en todos los pueblos y en la zona. Bueno, pues lo dicho, recomendaros a todos los que escucháis Montaña de Aventura, recomendaros a Patricia, recomendaros a Nive, que si no conocéis el Valle Roncal es una muy buena forma mediante esta agencia de conocerlo y de que os lleven a sitios, porque nadie mejor que ellos conoce la zona, digamos, para que os lleven a sitios diferentes o nuevos o que no habéis estado. Y nada más, agradecerte, Patricia, el ratico que has estado con nosotros, y muchísimas gracias por haber, digamos, ayudado a todos a conocer un poquito más el Roncal. Vale, a vosotros, Joaquín. Vale, hasta la próxima, Patri. Hasta luego. Bueno, agur. So, you got to check. So, let me check.
Bien, pues como cada semana desde Es Radio Navarra, desde el programa Montaña y Aventura, os vamos a acercar un poquito las actividades que realizan los clubes de montaña en Navarra, por lo menos las que conseguimos sacar de los medios de internet, de lo que conseguimos en prensa y así de ellos. El Micael, este domingo 16 de marzo, Alto de Ibañeta, Guirisu, Lindux, Mendichuri y acabando la vuelta en Burguete. El Club de Montaña Baztán, Itxusiko, Arria, una zona muy bonita. El Amaya, Alto de Opacua, Legumbe, Bioitza, la zona de Urbasa. El Club Deportivo Navarra, la actividad, digamos, estrella un poquito del fin de semana, van a hacer una salida al pico Soqués, desde el embalse de la Sarra, muy cerquita de Sallén de Gallo, una salida de esquí de montaña, para pasar el día 16 de marzo, domingo, como decimos. El Lagunac de Barañain, Uztegi, Gainza y el Club de Montaña Boscos, Estación de Huizi y Astedrán a la Once y Airever. Recordar que a todas estas pruebas o estas excursiones de los domingos podéis apuntaros poniéndoos en contacto con cada uno de los clubes que os hemos nombrado ahora, el Micael, el Club de Montaña Baztán, el Amaya, el Club Deportivo Navarra, el Lagunac, el Boscos. Otros organizan menos, hay clubes que solamente organizan 2 al mes. Bueno, y para terminar esta sección vamos a empezar a hablar de lo que más os gusta, del esquí, el esquí de pista. Para darnos el parte de las estaciones de esquí, como cada semana está con nosotros David Flores. Hola, David. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por el Pirineo aragonés, en ese repaso a las estaciones de esquí más utilizadas por los esquiadores navarros. En Astún tenemos 33 kilómetros abiertos y entre 1,5 metros y prácticamente 3 metros de espesor de nieve polvo dura. En Candanchú, al 80% los kilómetros abiertos, entre 1 metro y 3,5 metros de nieve polvo dura. En Cerler, 70 kilómetros esquiables con hasta 3 metros de nieve polvo primavera. Y en Formigal hablamos ya de 126 kilómetros y entre 140 y 320 centímetros de nieve polvo dura. En Panticosa son 32 los kilómetros esquiables y un espesor de entre 130 y 300 centímetros de nieve polvo dura. Nos vamos a Francia, en el Pirineo francés, en Artust. Tenemos 18 kilómetros y entre 0,5 metro y casi 3 metros de nieve dura. En Guret son 30 los kilómetros y entre 70 y 3,5 metros de nieve dura y primavera. Si nos vamos a Aret, encontraremos prácticamente al 100% todas las pistas abiertas, 23 kilómetros, entre 130 y 180 centímetros de nieve primavera. Y para terminar, en La Rioja, Valdezcaray, 10 kilómetros abiertos y entre 30 y 1 metro de nieve dura primavera. Muy bien, David, muchísimas gracias por el parte de esquí. Pues ya lo veis, tenéis todo de maravilla este fin de semana para acudir a las pistas de esquí. La nieve está de maravilla, además confirmado. Yo estuve el día de ayer, digamos, y está todo genial. Contaros que el tiempo, pues ¿qué tenemos? Tenemos un anticiclón terrible toda la semana todavía, desde el jueves, mañana jueves ya tenemos buen tiempo. Viernes, sábado y domingo continúa el buen tiempo, pero tendremos un pequeño flujo de norte, es decir, va a entrar un poquito de aire norte. Atención, las zonas más cerca de la frontera, porque ya sabéis que con el norte llega la niebla, siempre atraviesa. Bien, y como cada semana esto se va terminando, nos vamos marchando. Ha sido un placer esta semana hablar con Patricia Vizcarret sobre el Valle del Roncal. Muchísimas gracias. David Flores con el parte del esquí, Víctor Castillo al sonido, Joaquín Pallares el que os habla. Disfrutar, que viene un fin de semana maravilloso y aprovechar con mucha seguridad. La semana que viene hablaremos del grupo de rescate de la Guardia Civil. Hasta la semana que viene.